Pues en esta parte del tema, lo más importante, lo que más nos vamos a fijar es en el teorema de Pitágoras. Seguro que habéis escuchado hablar de él y yo lo voy a contar. El teorema de Pitágoras está protagonizado por triángulos rectángulos, ¿vale? Y es un resultado muy sencillo y muy importante que tiene a los triángulos rectángulos como protagonistas. Así que el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente, el enunciado dice lo siguiente, ¿vale? Este enunciado, pues lo tenemos que saber, ¿eh? En un triángulo rectángulo, veis que el teorema de Pitágoras parte de que tenemos un triángulo rectángulo, ¿vale? Este de aquí es rectángulo, ahora lo vamos a comprobar. Así que en un triángulo rectángulo se cumple lo siguiente, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que el cuadrado, ya sabéis, tenemos que coger la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa significa coger la hipotenusa que yo tenga y elevarla al cuadrado. Y me dice que ese número resultante de elevar la hipotenusa de cualquier triángulo rectángulo al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, el teorema de Pitágoras, este es el enunciado, este es lo que yo quiero que os sepáis, ¿vale? El teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Eh, Se puede poner con una fórmula, ¿vale? Entonces vamos a comprobar que este triángulo que yo tengo aquí dibujado efectivamente es un triángulo rectángulo y para eso vamos a ver que tiene un ángulo recto. Bueno, pues yo creo que también se ve a simple vista cuál puede ser el ángulo recto. Veis que este va a ser muy pequeño, ¿vale? Este va a ser muy pequeño. De hecho voy a coger la esquina del ángulo recto, ¿vale? La esquina del cartabón, la voy a poner aquí, la pongo ahí y veis que la línea del ángulo se me viene por debajo de donde tenía que estar. Para que sea recto tiene que coincidir esa y esa. Entonces hago que coincida la de abajo y bueno, se va por ahí. Así que este ángulo de aquí no es recto. Bueno, pues vamos a comprobar que el otro tampoco va a ser. El del otro lado, este tampoco va a ser recto. Si yo pongo la escuadra, perdón, el cartabón y daré con la escuadra. Si yo pongo el cartabón por aquí, hago que coincida este lado, este no coincide, se va por aquí abajo. Así que vamos a ver que efectivamente el ángulo recto es el de arriba. Vale, vamos a hacer que coincida la escuadra, vamos a hacer que coincida y veis que efectivamente se ajusta perfectamente a 90 grados, ¿vale? Al ángulo recto, es ese de ahí, se ajusta perfectamente al ángulo recto. Así que vamos a poner datos, lo único que necesitamos es que un triángulo tenga un ángulo recto, ¿vale? Así que ese ángulo va a ser recto. Los otros dos ángulos no los mido, me da exactamente igual lo que mida. El único número que necesitamos es que ese ángulo mida 90 grados. Bueno, pues lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La hipotenusa hemos dicho que es el que está enfrente del ángulo recto, ¿vale? En este caso el ángulo recto está arriba, así que la hipotenusa es el que está enfrente, el lado que está enfrente. Bueno, pues a la hipotenusa la vamos a llamar A, ¿vale? La llamamos A, no sabemos cuánto mide, ¿vale? La llamamos la letra A. Y a los catetos, pues estos dos lados son los catetos, este es uno y este es otro. Los catetos siempre son los lados del ángulo recto, eso es otra forma de verlo, ¿vale? El ángulo recto está aquí, pues los catetos son los dos lados que forman ese ángulo recto. Así que a los dos catetos, pues a este lo llamamos B, por ejemplo, y a ese lo llamamos C, ¿vale? Poniendo nombre a los lados, el teorema de Pitágoras lo que me dice es lo siguiente. Me dice, en un triángulo rectángulo, ya tengo los 90 grados, el cuadrado de la hipotenusa mide A, pues yo pongo que A al cuadrado, el cuadrado de la hipotenusa, coger el número que mide A y lo elevo al cuadrado, es igual a, va a ser igual a, ¿vale? Es igual a la suma, entonces vamos a sumar dos cosas, así que ponemos un signo más, ¿vale? Y vamos a sumar dos cosas, una y otra, a la suma de los cuadrados de los catetos, a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, cogemos el cateto B, pero no es el cateto B, sino su cuadrado, los cuadrados de los catetos, así que el cateto B lo elevamos al cuadrado y le sumamos el cuadrado del otro cateto, el cuadrado C, ¿vale? El cuadrado de C. Así que esa es la fórmula del teorema de Pitágoras, ¿vale? No me gusta mucho que no sepamos el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? Sí, a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. No, porque me pueden cambiar las letras del triángulo. Entonces, si en un triángulo rectángulo me dicen que la hipotenusa mide h y el cateto 1 mide c y el cateto 2 mide d, a ver cómo ponemos el teorema de Pitágoras, ¿vale? Esos son 90 grados. Pues en este caso no sería a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado, porque aquí no hay letras a, b y c, ¿vale? Pero entonces por eso me gusta a mí que no sepamos el enunciado. En un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿vale? Bueno, pues esa es la fórmula y ahora vamos a ver cómo aplicamos esto. Esto lo vamos a aplicar para averiguar longitudes de lados desconocidos de triángulos sin necesidad de medirlo, ¿vale? O sea, nosotros vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para no tener que andar dibujando y no tener que andar con reglas, sino simplemente hacer los números, ¿vale? Bueno, pues en el ejemplo nos dice lo siguiente.
haya la longitud del lado desconocido, así que vamos a tener un lado desconocido en los siguientes triángulos rectángulos. Vale, aquí se me ha olvidado ponerlo, pero este mide 3 centímetros y este mide 4 centímetros. El lado desconocido es ese de ahí. ¿Vale? Se me ha olvidado poner los datos, pero los datos son estos. Este lado mide 3 centímetros y este mide 4 centímetros. Vamos a comprobar que efectivamente es así. Cojo la regla. ¿Vale? Y medimos. Efectivamente mide 3. Veis que mide exactamente 3 centímetros. Lo tenemos ahí. Y este va a medir 4. ¿Vale? Y ese va a medir 4. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuánto mide este lado? Bueno, pues más de uno seguro que va a pensar, pues coge la regla y lo mide, coge la regla y lo mide. Bueno, pero antes de hacer eso, al final lo vamos a hacer, vamos a coger la regla y lo vamos a medir. Pero antes de eso vamos a hacer las cuentas aquí, ¿vale? Del teorema de Pitágoras. Vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para calcular cuánto mide ese lado, sin necesidad de tener regla, sino simplemente a mí me dan estos datos, que este mide 3, este mide 4, pues vamos a ver cuánto mide eso, sin necesidad de utilizar la regla, ¿vale? Luego lo utilizamos para comprobarlo. Bueno, pues el teorema de Pitágoras me dice que el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Bueno, ¿os parece que a la hipotenusa, que no la conocemos, la pongamos con la letra A, por ejemplo? ¿Vale? Igual que la hemos llamado aquí. La hipotenusa es el que está enfrente del ángulo recto. Este ángulo de aquí se ve que es el recto, ese mide 90 grados, ¿vale? Se ve que es la esquina perfecta. Además me dice, siguiente, triángulo rectángulo, así que seguro que este triángulo, aunque no esté exactamente bien dibujado, seguro que ese mide 90 grados. Bueno, pues aquí tenemos este mide 3, este 4, a ver cuánto mide. Eso lo llamamos a la hipotenusa y vamos a poner los datos que conocemos. Es decir, en esta fórmula del teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos, vamos a ver lo que conocemos y lo que no. ¿Conocemos la hipotenusa? Pues no, no la conocemos. Precisamente es lo que yo quiero calcular. Entonces, eso no lo conocemos, así que lo ponemos como a al cuadrado. ¿Vale? Estamos escribiendo la fórmula. Igual a. Ahora viene la b, ¿verdad? La b al cuadrado. La b la conocemos. Bueno, pues, y ahora me podéis decir vosotros, ¿quién es B? ¿3 o 4? Bueno, pues cualquiera de los dos, me da exactamente igual. ¿Vale? Aquí no me dice que el B tenga que ser el cateto más pequeño y el C el más grande. Además, también es posible que los catetos sean iguales, ¿vale? Como veremos en algún ejemplo. Entonces, la B y la C me da exactamente igual quienes sean, porque además, al sumar, como la propiedad de la suma tiene la propiedad conmutativa, me da igual hacer B al cuadrado más C al cuadrado que C al cuadrado más B al cuadrado. Es decir, me da igual hacer 3 más 4 que 4 más 3, o 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, eso me da igual. Así que, por ejemplo, empezamos por el 3. Entonces, un cateto mide 3, pero no es el cateto solo, sino hay que elevarlo al cuadrado. Es 3 al cuadrado más el otro cateto, que mide 4, pero no es 4, sino hay que elevar el 4 al cuadrado. Vale, pues aquí tenemos que lo que mide la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ahora ponemos punto y coma y seguimos para abajo. Al cuadrado yo no sé calcularlo, yo no sé lo que mide la hipotenusa, por lo tanto tampoco sé lo que mide su cuadrado, así que lo dejamos igual. Y de aquí sí vamos a resolver lo que sí podemos hacer. 3 al cuadrado, ¿sabemos calcularlo? 3 por 3, ¿verdad? No es 3 por 2, sino, no son 6, sino 9. 3 al cuadrado que son 9. Y ahora ponemos más el cuadrado de 4 que son 16. Más 16, punto y coma. Seguimos haciendo operaciones, las que podamos hacer. A al cuadrado, pues no sé cuánto mide. Como no sé lo que mide la hipotenusa, pues no sé lo que mide A al cuadrado. Pero 9 más 16 sí sabemos hacerlo, ¿verdad? 9 más 16 son 25. 25. Bien, y ahora fijaos bien. En realidad lo que tenemos es una ecuación. Así que volvemos a hacer ecuaciones. Fijaos bien que os he dicho, tenemos que calcular un lado desconocido. En las ecuaciones buscamos un número desconocido. Entonces volvemos otra vez a las ecuaciones. ¿Quién es ese número desconocido? ¿Quién es ese lado desconocido? En este caso es la hipotenusa. Y la hipotenusa la tengo aquí elevada al cuadrado. ¿Cómo averiguo yo esta letra que no conozco? La llamábamos X en las ecuaciones, pero en este caso va a ser la letra A. Ya sabéis que en las ecuaciones podemos utilizar la X o cualquier otra letra. Entonces, esta letra A que está al cuadrado, ¿cómo la averiguo yo? Pues ya sabéis que en las ecuaciones todo lo que me estorba, yo lo que quería era despejar la A. Todo lo que me estorbaba pasaba para el otro lado haciendo lo contrario de lo que estaba haciendo. Este 2 de aquí me está estorbando. Yo lo que quiero es despejar la A, el valor de la hipotenusa. ¿Cómo pasa para allá este 2? ¿Qué es lo contrario de elevar al cuadrado? ¿Cómo pasa este 2 que está elevando al cuadrado para allá? Pues lo contrario de elevar al cuadrado es la raíz cuadrada. ¿Vale? Entonces en realidad A es la raíz cuadrada de 25. A es la raíz cuadrada de 25. Lo podemos ver así, como que lo contrario de elevar al cuadrado es hacer la raíz cuadrada, o bien darme cuenta de lo siguiente. Estoy buscando un número A de forma que al multiplicarlo por sí mismo, es decir, al elevarlo al cuadrado me salga 25. ¿Qué número elevado al cuadrado? Es decir, ¿qué número multiplicado por sí mismo da 25? Pues
la raíz cuadrada de 25, que es 5. Eso es la definición de raíz cuadrada. ¿Qué número multiplicado por sí mismo sale 25? Pues 5. 5 por 5, 25. O lo vemos así, o vemos que este 2 lo estamos quitando, lo estamos moviendo para allá, haciendo la raíz cuadrada. Entonces, la hipotenusa va a medir 5 centímetros. La hipotenusa va a medir 5 centímetros. Bien, pues vamos a comprobar que efectivamente es así. Que si ese dibujo está bien hecho, esta hipotenusa tiene que medir 5 centímetros. Esa hipotenusa, pues si hemos hecho bien el dibujo, veis que efectivamente nos sale de 5 centímetros de longitud. ¿Vale? Entonces está bien hecho el dibujo y mide 5 centímetros. Así que eso mide 5 centímetros. ¿De acuerdo? El siguiente ejemplo, pues nos dice, nos dan los datos, no nos dan el dibujo. Me dicen, en un triángulo rectángulo la hipotenusa mide 10, el cateto 1 mide 6 y me pregunta por el cateto 2. ¿Vale? Entonces los datos que me dan dos lados del triángulo, la hipotenusa y uno de los dos catetos, y me están pidiendo que averigüe el otro cateto. ¿Cómo se hace este ejercicio? Bueno, pues ya os digo que aquí en matemáticas, por lo menos por ahora, no hace falta que tengamos reglas, ni transportador de ángulos, ni nada de eso. Vamos a dibujar el triángulo. Bueno, pues ya sabéis que me está diciendo que todos los ejemplos son triángulos rectángulos, así que yo cojo y dibujo mi triángulo rectángulo. Pues por ejemplo lo podemos hacer así. Mi triángulo rectángulo a mano alzada, lo hago lo mejor que pueda, intento hacer aquí un ángulo recto, veis que no hace falta hacer un dibujo perfecto. Yo aquí pongo que esto mide 90 grados y aunque sea mentira, aunque sea un poquito más pequeño que 90 o un poquito más grande, cuando yo pongo aquí que esto mide 90 grados, ese ángulo recto, eso mide 90 grados, ¿vale? Entonces ponemos ahí el ángulo recto y vamos a poner los datos, ¿vale? Veis que no me dan ninguna cosa más de ángulo, solamente que sea ese ángulo recto. La hipotenusa 10 centímetros, bueno, pues importantísimo acordarnos de que la hipotenusa siempre está enfrente del ángulo recto, así que hipotenusa enfrente del ángulo recto. Me dice que mide 10. Bueno, pues eso mide 10 centímetros. La hipotenusa mide 10 centímetros. Un cateto mide 6 centímetros. Me da igual que sea este o este. Vale, bueno. Si acaso yo dibujo aquí 6 centímetros y me sale luego este más pequeño, me sale de 2 centímetros, pues no nos asustemos porque estamos haciendo un dibujo orientativo. ¿Vale? O sea, el que a mí me diga que este mide 6, pues no sé si ponerlo aquí o aquí. Bueno, pero lo vamos a poner aquí que no sé si nos va a salir así o nos va a salir o lo tendríamos que haber puesto aquí. ¿Vale? O sea, el dibujo lo estamos haciendo de forma orientativa para que nos ayude a aplicar el teorema de Pitágoras. Y me están preguntando por el cateto 2. ¿Vale? Me están preguntando por el cateto 2. Pues como no lo sabemos, el cateto 2 lo vamos a llamar con una letra. ¿Os parece que lo llamemos X, o B, o C? Venga, vamos a llamarlo X, por ejemplo. Ahora vamos a llamar X al cateto 2. ¿Vale? ¿Veis que ya estamos utilizando una letra X? Pues que ya no me valen las letras A, B y C esta de aquí, porque esa es la del enunciado del teorema. Entonces me tengo que saber que el teorema de Pitágoras nos dice que en un triángulo rectángulo, en este por ejemplo, en cualquier triángulo rectángulo del mundo, pues en este de aquí, el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Así que vamos a poner las cosas que sabemos. El cuadrado de la hipotenusa. Bueno, pues tengo que la hipotenusa mide 10, así que la hipotenusa al cuadrado, 10 al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, a 6 al cuadrado, más el otro cateto que no sé lo que mide, x al cuadrado. ¿Vale? Y veis que se trata, al fin y al cabo, de una ecuación. Yo lo que tengo que hacer es averiguar el valor de la x, es decir, despejarlo. Bueno, pues para eso siempre hacemos igual. Vamos haciendo las cuentas que sabemos hacer. 10 al cuadrado sabemos cuánto es, ¿no? 10 por 10 que son 100, igual a 6 al cuadrado son 36, más x al cuadrado. ¿Vale? Ahora, os repito, estamos haciendo una ecuación en realidad. Entonces, yo lo que quiero es despejar esta x. Vamos a quitar las cosas que me estorban. Me estorba este 2 del cuadrado y me estorba el 36. Lo último que quitamos siempre es el cuadrado, ¿vale? O sea que primero vamos a despejar la x al cuadrado y después, como ya sabemos despejar un cuadrado como aquí, que es hacer la raíz cuadrada, pues lo quitamos así. Entonces, me estorba este 36, ¿verdad? El 100 no me estorba, que está en el otro lado. Y siempre basábamos la incógnita del primer miembro, pero eso da igual. Lo importante es que la incógnita se quede sola, me da igual que esté en el primer miembro de la ecuación o en el segundo. Entonces, vamos a dejar la x sola aquí, ¿vale? El 36 este que está sumando, pues pasa para allá restando. Así que 100 menos 36 es igual a x al cuadrado. ¿Sabemos hacer 100 menos 36? Pues sí, ¿verdad? De 6 a 10 van 4, me llevo una, 3 más 1, 4, hasta 10 van 6, 64, igual a x al cuadrado. 64 igual a x al cuadrado. Y ahora me pregunto, ¿qué número elevado al cuadrado sale 64? Bueno, pues es 8, ¿verdad? O también despejamos la x quitando este 2 de aquí que me estorba. Un 2 que me estorba arriba pasa para el otro lado haciendo la raíz cuadrada. Entonces, lo que yo tengo es que la raíz cuadrada de 64
es igual a x. ¿Vale? He quitado este 2 haciendo la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 64 igual a x. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 64? Pues hemos dicho que es 8, ¿verdad? Entonces 8 igual a x. Y ya tenemos la x despejada. ¿Vale? 8 igual a x. Entonces el cateto que me falta pues mide 8 centímetros. ¿Vale? Eso mide 8 centímetros. Veis que efectivamente el dibujo no estaba bien hecho, porque yo en mi dibujo, este lado me sale, en el dibujo me ha salido más pequeño que este, pero en realidad mide más. Vale, entonces no pasa nada. En realidad este de 6 centímetros sería ese cateto y este sería ese. Pero eso da exactamente igual, ¿vale? El dibujo es orientativo. Lo importante es hacer bien las operaciones. Bien. Y bueno, vamos a hacer un último ejercicio que sería ese. Bueno, no, ese lo vamos a dejar, ¿vale? Que yo creo que esto ha quedado bastante claro.